Muy buenas tardes, amigos. Vamos a continuar con una más de las emisiones de Enigmas y Paradigmas del siglo XXI, sin filtro. Esta tarde con el menú del misterio a tres tiempos. Vamos a hablar sobre lo que es los enigmas vaticanos y la creación de una estructura de poder, cuál es el punto de ignición. Vamos a hablar sobre la felicidad y estas cuestiones de si realmente los seres humanos estamos en una escalada de progreso, si realmente estamos en una situación de mejoría constante, si nuestra experiencia de vida es realmente nos lleva hacia la felicidad o si es todo lo contrario. Y finalmente vamos a tener vamos a hablar sobre el incidente de West Hall, de un ovni que fue visto en Australia en agosto del 2014. Y bueno, pues vamos a comenzar con esto que les decía hace un momento, que es los enigmas vaticanos, porque, bueno, pues evidentemente muchos de nosotros, de las personas, de los seres humanos que hemos venido a este mundo, por alguna razón estamos en este mundo, no es. Yo escuché alguna vez a alguien reclamar a sus progenitores, decirles, yo no pedí venir al mundo, pero bueno, pues seguramente el estar en este mundo para muchos de nosotros ha resultado una experiencia fascinante, no en el sentido material, sino en el sentido del desarrollo de la conciencia. Una experiencia fascinante estar en este mundo e ir conociendo todas las posibilidades que se van abriendo delante de nosotros y las que se van cerrando también, ir definiendo qué es hacia dónde vamos a orientar nuestra vida, aunque se ha vuelto en muchos sentidos, como dijo Zygmunt Bauman, un filósofo, un extraordinario pensador, que este mundo se ha vuelto líquido. Habla del mundo, del amor líquido, de la sociedad que se ha vuelto líquida, ¿no? Porque ha entrado, se ha acentuado la incertidumbre en muchos de los procesos de los quehaceres humanos. Y bueno, pues vamos a entrar rápidamente en materia. Hoy vamos a reducir el tiempo del programa un poco, un tanto, y vamos a hablar sobre esto que en algún momento muchos de nosotros pensábamos que era el camino del bien, el camino hacia una recompensa en la otra vida, el camino hacia el crecimiento de nuestras almas, todo este tipo de cosas que prometen las iglesias, ¿no? Que promete, por ejemplo, la Iglesia Católica con todos sus avatares y todas sus cosas. Pero vamos a entrar vamos a hacer como introducción. Voy a hablarles de algunos de los enigmas vaticanos, de los más raros, porque bueno, se supondría que nosotros estamos buscando la guía de una institución como esta, constituida por representantes del reino de Dios y todas esas cosas en la tierra, y que nos van marcando las pautas de comportamiento y de conducta que tenemos que seguir. Pero bueno, miren, no es una crítica a la religión, son solamente los hechos que nosotros hemos encontrado y que podemos, bueno, pues hacer
de alguna manera patentes y preguntarnos, porque evidentemente parte de la tarea que tiene uno en este mundo es tener sentido crítico. Eso es más sano que sentarse y tragarse todas las cosas que a uno le dan. El tener sentido crítico es escuchar con atención, tener una escucha activa en la que uno escuche y contraste o busque referencias a los conceptos que le están a uno dando. Entonces, bueno, pues les preguntaría a ustedes, misterionautas, si sabían que la religión católica llama a María la Reina del Cielo. Seguramente muchos de ustedes sí. Esta Reina del Cielo y lo que se piensa de Dios es algo que mucha gente cree que no es cierto, ¿no? Aunque muchos otros creen que esto sí es cierto. Cuando los israelitas fueron castigados por adorarla, por otra parte, un papa se encuentra una sola vez en toda la Biblia y se refiere a Dios Padre, y están llamándole al Papa con el nombre de Dios. Dice una cita: los hijos cogen la leña y los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la Reina del Cielo. Por provocarme ira, dice en un versículo de Jeremías, continuamos nuestra exploración sobre las tinieblas. El culto a María como la Reina del Cielo y corredentora junto con Jesucristo, primero que nada, la María de la religión católica no es la María de la Biblia. Simplemente se ha tomado el nombre y lo han sobrepuesto en la diosa que ya existía y de la cual en este versículo Jeremías advierte que la adoraban para provocar a Dios. Entonces, bueno, pues ahí vean ustedes cómo dentro del mismo contexto de estos pasajes religiosos hay quienes señalan que se habían cometido algunos errores en relación con la adoración de algunos de los personajes de este mismo contexto religioso. Vemos nosotros ahí como este asunto de la Virgen ha sido muy controversial. Incluso en México, por ejemplo, se utilizó también para sobreponerla en lugar de una deidad de orden precolombino llamada Tonantzin. Entonces ahí donde se hacía la adoración a la diosa Tonantzin, curiosamente es el lugar donde se le aparece la Virgen al famoso Juan Diego y le llena le pinta el ayate, le imprime ahí una imagen suya en el ayate, y que luego Juan Diego va y la muestra, ¿no? En el lugar donde los indios adoraban a Tonantzin, ahí se le aparece la Virgen María. Fíjense cómo aparentemente es otra suplantación como la que dice Jeremías aquí, que no es la misma María la que aparece en la Biblia, la que es la madre de Dios, la madre de Cristo, no es ella. Y bueno, pues ahí este ha sido un punto de confrontación para muchas gentes, ¿no? Hay una enorme confrontación entre gente que sí cree y gente que no cree, y se llega, bueno, pues al verdadero fanatismo, cuando no hay un discernimiento adecuado y solamente se deja uno guiar por las creencias, se convierte en fanático. Entonces es necesario también analizar un poco las cosas. Bueno, nos dice exactamente que tenemos que rezar. La Biblia dice: hay un Dios, asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, y pone a Jesús de Nazaret.
Dice, hay una pregunta sobre lo que el Señor piensa de la tradición. El catecismo ha cambiado las cosas, no lo ha hecho. El catecismo es el mismo culto herético que llevaba a los seguidores al infierno con un falso evangelio sacramental de Dios. Fíjense, también en estas declaraciones bíblicas hablan de que este famoso catecismo que se les inculca a los niños era una práctica en sentido herético. Y bueno, así hay algunos enigmas de cosas que parecen sumamente contradictorias en esto de la Biblia, ¿no? En el libro de Enoc hay teólogos, han dicho algunos teólogos y eruditos que la palabra de Dios asegura que Enoc dejó un registro. Se dice que este libro fue escrito en arameo y que la iglesia abisinia primitiva lo aceptó como parte de la Biblia, como parte del canon. El falso profeta y sus partidarios, no sabemos cuántos de nuestros visitantes, dicen ellos, sabrán que a mitad de noviembre de este mes que está corriendo y la mitad del mes de diciembre es un periodo de 30 días o el mes que los musulmanes han escogido para celebrar su mes de oración y ayuno, o lo que le llaman el Ramadán. Y así hay algunas cosas que aparentemente han sido como tomadas de otro tipo de religiones y han sido adaptadas para ir creando esta estructura ideológica que bueno, pues va generando un dominio sobre la mentalidad de la gente. Estos conceptos, como estos que le mencionaba, se involucran en la cultura de una sociedad, involucran diversos nombres, simbologías, iconografías, hasta crear un dominio ideológico. Esto sugiere familiarizar a la gente con los rituales y las creencias determinadas, las que ellos proponen, y hasta que la gente cae en la indiferencia de tanto estar repitiendo estas cosas, cae en la indiferencia. La indiferencia quiere decir sin pensamiento crítico, dejarse llevar como borregos, y luego a la mecanicidad. Empiezan a practicarse este tipo de ritos de manera mecánica. Y así, por ejemplo, usted recuerda cómo se llamaba, muchos de los que son de mi edad recuerdan cómo se llamaba, y algunos que no son de mi edad recuerdan cómo se llamaba el principal eje de la Ciudad de México, el eje central. Se llamaba San Juan de Letrán, es el nombre de una basílica de Roma. Hoy se llama Lázaro Cárdenas, le cambiaron el nombre, pero esa era el nombre que tenía. Entonces, entre otras cosas, van metiendo ahí nombres de algunos otros que generan la familiaridad con estos conceptos y con estos nombres que van haciendo creer a la gente que son las cosas que le van a dar salvación. Por ejemplo, otro de los enigmas de esta iglesia, de las locuras que cometieron en algún momento y que siguen cometiendo, pero ahora ya es más sofisticado el asunto. Por ejemplo, les puedo decir a ustedes que juzgaron a un papa muerto. En la historia del Vaticano, en la sede papal, hicieron sacar a Formoso, que era un papa nacido en Ostia. Ostia es una de las ciudades más corruptas de Roma. Recuerden ustedes que todo el poder del Imperio Romano se convirtió en la sede vaticana. La nobleza negra veneciana, la sede vaticana, todo esto, ¿no? Bueno, pues estos cuates hicieron sacar a Formoso de su tumba y había sido elegido como papa
en octubre del año 891. Después de 6 años de haber sido papa, murió en el 896. Tuvo muchos incidentes y se tiene constancia de que ya desde que fue cardenal había sido excomulgado, pero era, digamos, un personaje bastante corrupto, y resulta que el Santo Oficio lo mandó sacar de su tumba, fue colocado en la silla papal, le pusieron la corona papal, le cortaron 3 dedos, porque eso es lo que hacían antes con los sacerdotes, con los que cometían alguna barbaridad. Los 3 dedos que se utilizan para bendecir, se los cortaron. Y después de que lo cortaron, anduvieron paseando su cuerpo ya muerto, el cadáver, lo arrastraron en una carroza papal por las calles de Roma y luego lo tiraron mutilado a las aguas del Tíber. Fíjense, los cargos que le infringieron a este Formoso, lo encontraron culpable de haber usurpado la silla papal. Primero se la dan y luego lo sacan lo sacan de la tumba para juzgarlo y arrastrarlo y tirarlo al río. Esas son algunas de las cosas que son verdaderamente absurdas, ¿no? Ellos seguramente se dieron cuenta que habían cometido un error al haber nombrado este personaje como una entidad papal, y después, bueno, pues para borrar esa imagen de la corrupción, de lo corrupto, de lo terrible que había sido este papa, lo sacan de la tumba y lo empiezan a arrastrar y lo tiran al río. Entonces ahí vemos nosotros que ellos son capaces, estas élites del poder son capaces de utilizar cualquier símbolo. Ahí nosotros podemos ver cómo a la mayoría de los simples mortales, de la gente como nosotros, nos ven como si fuéramos inferiores, como si fuéramos esclavos, como si fuéramos como si fueran los amos de la humanidad. Y entonces desde ahí ellos pretenden irnos enseñando o disque enseñando cuál es el camino hacia la superación y hacia todas esas cosas, ¿no? Y entonces de esta manera, bueno, pues van creando una conciencia que les beneficia a ellos más que a ninguno de nosotros. Con esto concluimos el primer tramo del programa. No sé si hay alguna preguntilla por ahí o algo así, y si no, para seguirnos con el siguiente tema, aquí está Marco Alejandro Hernández con nosotros. Sí, buenas tardes a todos los misterionautas. Dice Aide Canelo, estuvieron ahí peleando, padrino, dice que la madre de Dios y que no lo puedes decir. Mendiola dice saludos desde Tultepec. Saludos a Irma Reina Uribe, ánimo compañero, gracias por tu servicio, estamos todos conectados y hay mucha gente conectada ahorita, padrino. Yo lo oigo perfectamente, es tu señal, Aide. Dice que hablaras como locutor. Digo que el profesor, yo ya le escribí que es mucho más que un locutor, ¿no? Y dice ella que la verdad sabes mucho, dice, pero más allá de que se corte el internet, este señor sabe mucho, pero no nos explica, tiene que ser un poco más claro. Esa es su percepción de esta muchacha. Bueno, pues adelante, lo respetamos. Rafaela Solano, Rodolfo Villalba y 3 personas más te mandan saludos. Alfredo Rico, y bueno, ya acomodamos toda esta situación, porque lo de internet pues ya está funcionando muy bien. Entonces, pues eso es todo, padrino. Continuamos con el siguiente tema, que es lo de la felicidad. Bueno, pues continuamos con otro tema. Esta cuestión de la que hablábamos, les decía yo que no es una crítica a la religión. Cualquiera de los que estamos aquí, y eso es parte de los ingredientes de la felicidad, cualquiera de los que estamos en este mundo, tenemos derecho a escoger en qué creemos y en qué no, qué nos gusta y qué nos disgusta,
buscamos nuestra vocación, buscamos definimos nuestras aspiraciones y todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, les decía, eso que está ahí en la Biblia de lo de la Madre de Dios y todo esto es de la misma Biblia de Jeremías, es el que dice que la María de lo que le conocemos como la Virgen María no es la María de la Biblia, ¿no? Entonces, habría que remitirse a eso e investigar, ahí hay que buscar, esa es la tarea de cada quien, ¿no? Les decía yo al principio, nosotros vamos exponiendo los casos, las cosas, y cada quien tiene que ir buscando la manera de discernir mejor estos asuntos. Y bueno, pues en este caso vamos a tratar de hablar rápidamente de lo que es la felicidad. ¿Qué conocemos nosotros como felicidad? La imagen, una imagen habla más que 1000 palabras. Entonces, la imagen a la que nosotros conocemos como la felicidad, o de donde parte, de donde surge esto de la felicidad, es una imagen de una madre amamantando a un hijo. Si ustedes buscan el origen del término felicidad, significa literalmente mamar, significa literalmente lo que está haciendo un infante con el pecho de su madre. De ahí viene, esa es la raíz de la palabra felicidad. Entonces, esto indica que en ese momento hay una especie de comunión entre la vida, entre la supervivencia de este pequeño individuo que está haciendo sus pininos en este mundo, y la abnegación de la madre y el amor que tiene para darle de beber su leche, ¿no? Para darle de su pecho alimento al niño, al recién nacido. Entonces, bueno, pues ese es el origen de la palabra. Entonces, la palabra felicidad viene de esta raíz. Ustedes pueden buscarlo, porque no vamos a hacer aquí todo un desglose también de palabras, la historia de las palabras o el origen de la palabra, ¿no? La etimología de las palabras. Sin embargo, más o menos eso, si ustedes buscan, ahí van a encontrar lo que yo les estaba comentando. Ahora, la felicidad es algo que es completamente incierto también, no es algo que sea en lo que haya una certidumbre total. Por ejemplo, nosotros hemos tenido experiencias en el pasado que están guardadas en la memoria o en las memorias que tenemos los seres humanos. En el caso de la memoria, en el caso de lo que es de la experiencia que está sucediendo ahorita, esa experiencia a partir de lo que estoy viviendo en este momento hacia atrás se va convirtiendo en experiencia pasada. Hay una experiencia corriente, continua, la que estoy viviendo, la que estoy experimentando, lo que estoy experimentando, y otra que se queda guardada en el pasado. Solemos pensar, cuando nos enfrentamos a una dificultad o a una problemática, por eso solemos pensar que el pasado fue mejor, porque ya aquellas experiencias que están guardadas en la memoria y la experiencia tienen mucho que ver con la felicidad. Ahora, todo esto que nosotros tenemos guardado en la memoria, solemos decir que fue mejor porque ya lo trascendimos, ya logramos darle un sentido a esas cosas, mientras que lo que está ocurriendo en el momento no le hemos dado todavía solución o no le hemos dado sentido. Esto nos llevaría a pensar que si la felicidad depende de la solución de las problemáticas, pero esto nos mete en otra encrucijada. Entonces, la vida sería, la felicidad sería una constante búsqueda de solución a las encrucijadas que nos presenta la vida. Esto no sería realmente
definición adecuada de felicidad, porque ¿quién no tiene una encrucijada en su vida? ¿Quién no tiene un problema frente a sí? ¿Quién no se levanta con una serie de presiones o problemáticas que la misma vida le va generando? Todos los seres humanos. El problema es que nos volvemos dependientes de aquellos reforzadores emocionales que nos producen placer y confundimos el placer con la felicidad. Si nosotros viéramos la historia de San Francisco de Asís fue un hombre que hizo lo que nadie más haría. ¿Qué hizo San Francisco de Asís? Renunció a una enorme fortuna económica y se dedicó a servir a los demás. ¿Qué hacemos nosotros? Buscamos tener una enorme fortuna económica para servir a nuestro egoísmo. Entonces, ahí, recuerden, hay una frase lapidaria de San Francisco de Asís que decía, es poco lo que deseo y lo que deseo lo deseo poco. Esa es una fórmula que podemos encontrar para ser feliz. De lo contrario, vamos a caer en la dependencia de estos reforzadores. Sobre todo, el reforzador universal es el dinero. Entonces, cuando nosotros pensamos en felicidad, se nos dibujan signos de pesos en las pupilas porque pensamos que a través del dinero vamos a encontrar la felicidad. Pero ¿qué sucede? Hay historias donde la gente que tenía dinero de repente lo pierde, y hay historias de gente que se avienta por la ventana o se cuelga en una soga por haber perdido dinero. En otras ocasiones pensamos que si tenemos salud, dinero y amor podemos ser felices, pero entonces esto quiere decir que si perdemos a la pareja, o quiere decir que si nos aparece una enfermedad o nos enfermamos de algo o tenemos un accidente, ¿esto quiere decir que ya no podemos ser felices? O sea, depende entonces de factores externos la felicidad, si lo enfocamos desde este punto de vista. La felicidad dependería de tener dinero, de tener coches, de tener casas, de tener parejas, de tener salud, todo este tipo de cosas. No dependería de otras situaciones. Pero ¿qué sucedería, les repito, si todas estas cosas nos fueran fallando? Porque a lo largo del tiempo van fallando. A través del tiempo van fallando. La salud, cuando uno se va envejeciendo, va fallando. El dinero, cada vez es más problemática la relación de la conducta humana con el dinero. Cada vez es más caótica, más problemática, cada vez ofrece mayores dificultades, cada vez crea más conflictos. Entonces, estos elementos no son elementos que tengan que ver realmente con la felicidad. Nosotros hemos pensado que sí tienen que ver con la felicidad, pero no es exactamente eso. Eso es lo que nos han dicho, porque además a alguien le conviene que nosotros estemos hipnotizados buscando la felicidad. A algunas gentes les conviene que nosotros andemos buscando la felicidad, estemos hipnotizados por el sexo, el poder, el prestigio, el dinero, las sensaciones, todo este tipo de cosas. Que andemos buscando ser felices, comprando cosas. Por ejemplo, acaba de pasar el Buen Fin, y o que pensemos que nos sintamos orgullosos y felices porque acabamos de comprar una botella de edición limitada o un celular de alta gama y de edición limitada, como si estas cosas nos aportaran algo en el sentido de la felicidad, y no nos aportan más que un placer perentorio, un placer efímero, un placer como el que produce una dosis de cualquier droga. Nos hace sentir en algún momento bien y al poco tiempo nos hace sentir mal otra vez. Es decir, en estas cosas no podemos basar nuestra búsqueda de la felicidad. La búsqueda de la felicidad está en la construcción de una conciencia fuerte. Una conciencia fuerte que pueda soportar cualquier eventualidad que se presente en la vida. Una conciencia fuerte capaz
de salir adelante con pareja o sin pareja, con dinero o sin dinero, con trabajo o sin trabajo. Una conciencia que mantenga a flote esta experiencia espiritual, porque la vida, si queremos encontrar la felicidad, tenemos que buscar por el lado espiritual. Hay una carta maravillosa de León Tolstoy a su hijo, donde le dice León Tolstoy, palabras más, palabras menos. León Tolstoy es uno de los más grandes escritores de la humanidad, un hombre que puntualizaba de una manera extraordinaria la psicología de los personajes de sus novelas. Y entonces él dice León Tolstoy, le dice a su hijo que no busquen las cosas superfluas la felicidad, porque lo único que va a conseguir va a ser una riqueza miserable, fíjense. O sea que lo único que va a conseguir es volver miserable su alma. Esto es también, en algún sentido, lo que algún avatar dijo alguna vez cuando le dice a sus seguidores: ¿de qué les sirve ganar el mundo si pierden el alma? Y con esto terminamos el segundo tema, que es la búsqueda de la felicidad. Ok, bueno, continuamos. Tenemos Frankie Carrión, Waldo Javier Cataño, gracias por conectarte. Jesús Quintanilla te manda saludos. Saludos, Jesús. Rodolfo Villalba, saludos en cabina de Tito Más. Yeo se unió, Jorge Guzmán, Inés Rivas y Mari Namo también te mandan saludos, que está perfecto este tema. Y la muchachita dice que mañana se va a poner a ver el programa. Digo, le invitamos a que escuche todos los programas que hay en Frecuencia Alternativa, y en especial porque ella viene de un grupo de ovnis y ufólogos, entonces son como más quisquillosos en los temas, ¿no, padrino? Pero bueno, el que sigue viene hablando de ovni. De ovnis, vamos a hablar de dos casos. Bueno, pues rápidamente vamos a hablar de un par de casos. Hay un incidente, West Hall, en Australia. Vamos a irnos hacia un continente bastante lejano, el continente australiano, en el que en agosto del 2014, más o menos a las 6:13 de la tarde, con 20 segundos por ahí así, empezaron a algunos testigos, algunas personas, a ver un objeto volador raro, de una especie de esfera luminosa que iba descendiendo de manera extraña hacia una región apartada que está detrás de un conjunto boscoso. Esto sucedió hace varios años. Más de 200 personas creían haber tenido. Esta es la respuesta que dan. La respuesta que dieron fue el 5 de agosto del 2014, pero esto sucedió casi hace 50 años. 200 personas creían haber tenido un encuentro cercano con un aterrizaje de ovnis en Clayton. Finalmente pudo haber sido resuelto después de que documentos del gobierno que han sido ya desclasificados dicen, no sé si para cubrir el incidente o para desviar la atención, pero llama mucho la atención que 50 años después de haber sucedido este incidente en 1966 en West Hall, en Australia, vengan a dar esta respuesta y digan que se trató de unos globos del programa HIVAL que estaban a gran altura y que estaban midiendo la radiación solar, que era un programa vinculado entre Estados Unidos y Australia. Las pruebas nucleares, estas pruebas que hacían en Maralinga, Australia, eran a través del uso de este tipo de globos.
Esta iniciativa fue para monitorear los niveles de radiación atmosférica, según ellos, utilizando globos plateados con grandes sensores entre 1960 y 1969. Entonces, bueno, pues después de asomarse sobre el área, la gente se dio cuenta que iba aterrizando en una zona conocida como The Grange o la granja, detrás de un bosque de pinos, detrás de una zona boscosa, como les decía hace un momento, antes de despegar de nuevo y ser perseguido por varias avionetas en un avistamiento que duró alrededor de 20 minutos a partir de las 11 horas del 6 de abril de 1966. Estos globos eran puestos en órbita y manejados según el gobierno a control remoto. Inmediatamente después de que hubo este avistamiento, surgieron informes de hombres del gobierno vestidos de traje, los famosos hombres de negro estos, en el área, y pidiendo a los testigos que no dijeran absolutamente nada de lo que habían visto. Entonces, bueno, pues los testigos informaron que estas demandas establecían lo que los estudiantes consideraban parte de un ejercicio secreto del gobierno y que por razones de seguridad nacional tenían prohibido hablar de ello. Por una u otra razón, el hecho fue censurado. Generalmente en esta clase de eventos intentan cubrir y ocultar la verdad cualquiera que sea. Si es la verdad de encuentros o de avistamientos de naves extraterrestres, lo ocultan de alguna forma. Si es la verdad de experimentos con algún tipo de tecnología, también lo ocultan. Es decir, siempre la verdad va a estar oculta para la gente normal, para los simples mortales. ¿Por qué? Siempre se alegan causas de seguridad nacional. Siempre se alega que para no causar un problema mayor, que para no causar un escándalo, etcétera, etcétera, etcétera. Como si los demás seres humanos que habitamos en este planeta no tuviéramos la madurez suficiente para poder entender alguno de estos eventos, que yo he dicho muchas veces aquí y en otros programas que no es, sería demasiado egoísmo pensar que no hay nadie más en el universo, que somos la única especie creada dentro de este universo. Entonces, puede ser que estos avistamientos o estos encuentros con entidades extraterrestres, que es lo más seguro, es que rompan paradigmas incluso religiosos. Porque, bueno, ¿qué sucedería si a una de estas entidades le preguntáramos nosotros sobre el concepto de Dios? ¿Qué nos diría un extraterrestre sobre la existencia de un Dios? Seguramente nos diría muchas cosas que a nosotros no se nos han ocurrido, o a lo mejor nos diría muchas cosas que nosotros pensamos también acerca de Dios. Pero bueno, el caso fue que los archivos del Departamento de Asuntos Exteriores de Australia sobre el IVAL revelan que hubo un debate considerable sobre un posible daño a la propiedad o al personal por un globo IVAL, que esto era lo que había sucedido, que había caído este globo y que luego lo habían vuelto a levantar.
Lo que sorprende, lo que sorprende es que en una nota informativa sobre los 4 lanzamientos en abril de 1966, uno estaba programado para el 5 de abril de 1966, el día antes de que sucediera el avistamiento en West Hall. Entonces, no tenemos o no hay ninguna versión oficial de hacia dónde se dirigía el vuelo 292. Ahí exponemos también los casos y las respuestas que ha ido dando el gobierno también, o los gobiernos del mundo, respecto a estas cosas, porque, bueno, pues evidentemente ahí vamos encontrando que siempre existe esa constante, como una constante de encubrimiento en todos estos eventos, porque seguramente no es porque nos quieran proteger a nosotros, lo que están protegiendo son los intereses de estas élites del poder, ¿no? Que hay ahí una colusión entre ellos para no dejar que los seres humanos concienticemos, la mayoría de los que del resto de la humanidad concienticemos la vida desde otros enfoques. Entonces, bueno, pues también hay otro avistamiento del 24 de julio de 1952. Hemos estado revisando algunos avistamientos anteriores, incluso anteriores a Roswell, por ejemplo el de Aurora 1940, ¿no? 1843 en Aurora, Texas, mucho antes de Roswell. Bueno, en julio de 1952, esto fue posterior, con un tiempo de observación de más o menos 3 horas 40 minutos, en Carson Sink, Nevada, en 1954, hubo un encuentro cercano, se observó un objeto muy cerca de un testigo que dice que estaba como a 500 metros del objeto, que más o menos tenía una altura de alrededor de 1.200 a 2.400 pies y a una velocidad de 1.800 millas por hora iba este objeto. El tamaño del objeto, a decir del testigo, era un poco más grande que un F-86, es decir, 40 pies cada uno, con una cresta en la parte superior. Era casi, pueden ver ustedes, del tamaño de un campo de fútbol este objeto. Era un objeto bastante grande, ¿no? Y en forma como triangular. Uno de estos casos tuvo que ser creído porque provenía de testigos que eran extremadamente confiables. Su avistamiento, ya les decía yo, fue sobre Carson Sink en Nevada. Implicó a 2 observadores competentes que eran oficiales de la Fuerza Aérea Norteamericana, y estos testigos eran el teniente John L. McGinn y el teniente coronel John R. Barton. Eran 2 oficiales de rango, que esto no quiere decir nada tampoco, porque estamos hablando de que luego estas gentes se abrogan como que por el hecho de tener algún cargo tienen la razón, pero en este caso ellos se prestaron a testificar y hablaron sobre lo que habían visto. También está íntimamente familiarizado con todos los tipos de aviones o misiles del mundo en este momento. Es decir, ellos tienen experiencia en todos los